¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición más de su programa Con la Verdad por Delante, una producción exclusiva del Partido Familia, Grupo de Formación. Hoy, martes 23 de febrero, los estamos saludando y bueno, bienvenidos nuevamente a este programa que habla la verdad y muchas veces la verdad que muchos tratan de obviar, que otros programas están tratando, pero no con la profundidad, con la veracidad y bajo la observancia de la política liberal clásica como lo hacemos nosotros. Así que bienvenidos y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. El tema es invasiones a la propiedad privada, que nadie nos quite lo alcanzado con esfuerzo. Y es que precisamente ahorita a principios de año se han dado, por ejemplo, muchas invasiones de tierra, principalmente en la parte norte del país. Estamos hablando de Petén, de Izabal, las Verapaces, que siempre han estado bajo la lupa y bajo asedio de esos grupos que tratan de ocupar tierra, expropiarla y quedarse con ella, por supuesto, también con ayuda de algunas ONGs socialistas y lamentablemente hay que decirlo también algunas entidades estatales como son la PDH, que los está apuntalando ahí, y obviamente los propietarios de estas fincas, de estas casas, de estas industrias, de estos terrenos, siempre salen perdiendo porque aparte de la usurpación, del robo de tierras a la que son víctimas, tienen que pasar por un calvario en los tribunales de justicia para que tal vez algún día, en algún punto de la historia, algún juez decente y competente les pueda dar un amparo para que puedan recuperar su tierra y entonces esto se convierte en un zafarrancho con la policía en términos de los derechos humanos. Y bueno, ustedes ya saben cómo funciona eso, lo han visto N cantidad de veces en la televisión, esas batallas campales en donde incluso la gente invasora está armada y le disparan a las fuerzas de seguridad y viceversa también, pues, suele pasar lo mismo. Entonces, a partir de la usurpación de tierras, pues estalla la violencia y que es algo que no debería suceder en una sociedad en donde el libre mercado, en donde las leyes y donde el gobierno limitado a sus funciones debiese velar porque este tipo de cosas no sucedan. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Por un lado está el presidente del Partido Familia, el ingeniero Jorge David Chapas, y también tenemos la participación de Horst Spitzke, director de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada, ACDEPRO, y experto en seguridad estratégica integral y gestión de riesgos. Así que les doy la bienvenida para que durante estos minutos que vamos a tener hablemos acerca de las invasiones a la propiedad privada y cómo vamos a hacer para que nadie, absolutamente nadie, nos quite nuestra propiedad que con tanto esfuerzo hemos logrado construir, tener, heredar o los mecanismos legales para tener una propiedad. Así que bienvenidos. Le doy en principio la bienvenida a Horst Spitzke, el director de ADEPRO. Vamos a entrar de lleno de una vez un poco a esto. Sí, Horst, gracias por haber participado con nosotros. Horst, nos gustaría que nos diera una radiografía muy general, ya que usted está muy empapado de esto, nos dé una vista de pájaro, digamos, de todo el país y cómo las invasiones están avanzando, cuál es el estatus de ellas ahora mismo y qué es lo que está haciendo ACDEPRO para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Adelante y bienvenido, Horst. Bueno, muchas gracias a todos, Neri, gracias. Agradezco la audiencia haberme permitido estar en esta plataforma. Bueno, tratando el tema de la usurpación, les quiero informar que la usurpación o toma de propiedades de manera violenta se está magnificando. Estos grupos están manipulando y engañando al pueblo campesino y a las personas de escasos recursos, y estos a su vez cometen una serie de delitos. Hay que recordar que la usurpación no es un problema grave, es un delito el cual está tipificado en el Código Penal en el artículo 256 y 257. Desde el año pasado hemos nosotros reportado 124 fincas usurpadas que tenemos conocimiento, pero sabemos que hay más de 1.500 propiedades
invadidas de manera ilegal, ¿verdad? Toma de forma violenta. Casi la mayoría son violentas, son grupos que tienen patrocinio por ONGs, grupos con tendencia a ideologías izquierdistas, ¿verdad? Financiamiento extranjero, entre otros. Es lamentable que estas situaciones se estén dando. ASDEPRO en muchas ocasiones hemos estado hablando del tema, hemos informado a las autoridades de alto nivel del Estado a efecto de que le pongan mucha atención sobre esta problemática, ya que ya puso en alerta a muchos empresarios en la actualidad. A inicio de este año tuvimos ya 2 eventos, ¿verdad? Uno es en el área de San Marcos, donde en el parque industrial o área industrial de San Marcos fue usurpada las instalaciones de Duwest, también la de Tonsa y Cemex. Esta área industrial es bien importante para el país, ya que se tiene previsto hacer muchos proyectos, en especial la línea interconexión de férrea, ¿verdad? Para el traslado de mercaderías, entre otros, y para ayudar al desarrollo del país y la región. Es lamentable que están ocurriendo estas cosas, ¿verdad? Asimismo, también tenemos regiones bastante graves, como el Estor, que es tremendo lo que está ocurriendo ahí. Ahí se están invadiendo parcelas, tierras, fincas. Recuérdense que las fincas son empresas, su actividad es agrícola. Ellos producen y venden, ya sea en lo local o en lo internacional. Y es donde tenemos nosotros que ponerle ya mucha atención. ASDEPRO promueve, ejerce y protege todo el derecho a la propiedad privada. Y estamos utilizando todos los mecanismos legales para poderla proteger en toda Guatemala. Mencionó algo bien interesante y es que mencionó la compañía Cemex. Quiere decir esto que no es solamente compañías guatemaltecas las que están siendo afectadas por la usurpación y la invasión de tierras, sino también empresas internacionales, ¿es así? Correcto, así es. Lamentablemente han ocurrido estos sucesos. Son empresas extranjeras y eso es lo que ya ha alertado a muchos empresarios en el país, tanto en lo local como en lo extranjero. Recuérdense que la usurpación ya está afectando aquí en la capital y tenemos el evento ahorita reciente de Nimapuyú, un complejo habitacional donde están queriendo invadir todas las áreas verdes, ¿verdad? Del lugar, ¿verdad? Tenemos información que están pagando 1,000 quetzales para que lleguen a invadir. O sea, todo tiene un tinte económico, ¿verdad? De estos grupos violentos que están usurpando y haciendo mucho daño, no solo a las empresas, sino al país en general. Claro, es lamentable decirlo también, pero las invasiones no han sido solamente en áreas alejadas o en fincas, sino que, como usted bien lo dice, también tenemos problemas ya en el casco urbano y parece que esto va a continuar. Jorge, decir que la propiedad privada bueno, decir propiedad privada es una redundancia, ¿no? Pues al decir propiedad ya está implícito que esta es de un particular y le pertenece a alguien. Pero en Guatemala se habla de propiedad pública y se habla de propiedad privada como tratando de darle un sentido de pertenencia a las cosas del Estado. ¿Podrías aclararnos, Jorge, qué es realmente la propiedad y la figura que tienen los bienes inmuebles en la Constitución guatemalteca? Claro, con mucho gusto, Neri. Saludos, Horst. Es un gusto compartir con usted en esta oportunidad y también pues un saludo muy cordial a la audiencia de Con la Verdad por Delante, ¿no? Efectivamente, la propiedad privada es en principio un derecho natural, ¿verdad? Yo quiero plantear esa idea fundamental, es muy importante, porque si bien es cierto la Constitución de la República, en su artículo 39, que por cierto es uno de los pocos buenos artículos que se cuentan con los dedos de una mano, por cierto, dentro de la Constitución, ese artículo 39 pues efectivamente protege la propiedad, ¿no? Ahora, la propiedad no es un derecho únicamente porque la Constitución Política de la República lo prescribe así. La propiedad es un derecho porque es algo que es innato al ser humano. ¿Sí? Y eso deriva de una concepción del derecho que ya prácticamente está ausente en las facultades de derecho y lamentablemente ausente en nuestro ordenamiento jurídico.
el ordenamiento jurídico debiese de ser, como bien dice el profesor Gottfried Tietze, alemán. Él dice que el ordenamiento jurídico, o sea, la ley escrita, debiese de ser una transmutación del derecho natural. Pero lamentablemente, como digo, estas ideas se han perdido principalmente a lo largo del siglo XX. Y lamentablemente, pues los guatemaltecos no hemos logrado proteger la propiedad privada de esos grupos izquierdistas a los que se refiere Horst, porque son precisamente ellos los que tienen por misión y consigna destruir la propiedad privada, ¿no? Esto no es nada nuevo, estimados amigos. Esto data o sea, realmente es la historia de la humanidad. Siempre han existido grupos que han intentado destruir la propiedad privada. Pero recientemente, desde 1848, en el Manifiesto Comunista de Karl Marx, y bueno, toda digamos, la teoría marxista se propone en realidad destruir la propiedad privada porque es el pilar fundamental de lo que llamamos el capitalismo liberal, ¿no? Ese sistema de gobierno y de economía que permite el progreso económico, el desarrollo de las grandes mayorías y de las masas, y principalmente de los pobres, ¿sí? El verdadero capitalismo estoy hablando, ¿no? Entonces, hoy por hoy se ha tergiversado mucho el concepto de propiedad. Efectivamente, como dices, Neri, hay un pleonasmo allí, propiedad privada. ¿Sí? En realidad la propiedad siempre es privada, deriva del latín propius y es por lo general, o por definición más bien, es individual, ¿no? Hoy en día se habla de propiedad pública, que es una contradicción en términos. Se habla de propiedad comunitaria, que es otra contradicción en términos. La propiedad hasta el siglo XIX era considerada absoluta, era considerada exclusiva, era considerada irrestricta, era considerada individual, ¿no? Completa, ¿sí? Y durante el siglo XX, pues las izquierdas han venido erosionando este derecho natural, primero que nada, natural, y luego pues escrito en una ley, en una constitución para ser exactos, y luego en un código penal, al cual se refiere muy bien Horst, en los artículos 256, el delito de usurpación, flagrante y permanente, y en el artículo 257 las sanciones, ¿no? Lamentablemente, pues el sistema de justicia no funciona, y ahí me encantaría que Horst pues nos comparta cuál ha sido la experiencia de ACDEPRO en el tema de las denuncias, ¿no? Porque es muy importante saber cuál es el estatus de esa situación. Correcto, muchas gracias. Ampliando un poquito el tema de la propiedad privada se divide en dos componentes. Unos son bienes y los otros son inmuebles. Los bienes son todas aquellas billeteras de todo guatemalteco que lo asaltan y le están robando su dinero, le están robando su riqueza. Las motocicletas que se las roban, los vehículos, cuando se entran o allanan las casas los delincuentes y se roban los equipos que se encuentran en ellas, ¿verdad? Y los inmuebles podemos hablar chalets, casas, apartamentos, fincas, entre otros. Es lamentable que está ocurriendo esto. Recuérdense muy bien lo que estaba diciendo Jorge, en el artículo 17 de la Declaración de Derechos Humanos que Guatemala está suscrita, toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual y colectivamente, ¿verdad? Así como también está garantizada en el artículo 39 de la Constitución de la República, que es la que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. Actualmente hemos estado viendo muchos casos, hay muchos propietarios y empresarios que están altamente decepcionados del sistema. Lamentablemente la certeza jurídica está generando serios problemas, una gran desconfianza. Tenemos casos donde son más de 5 años que han sido usurpadas o tomadas de manera ilegal y a la fecha de hoy no se resuelven los casos, ¿verdad? Hay momentos que los jueces, hay buenos jueces, claro que sí, pero hay también jueces donde toman decisiones que porque está lloviendo, que por el COVID,
cancelan o reprograman el tema del desalojo. Es lamentable de los 124 casos que nosotros hemos estado reportando, estamos hablando de 1.6%, ¿verdad? Y si vemos que son más de 1.500 propiedades, estamos hablando del 0.0009%. O sea, es ridículo, estamos demostrando que el Estado no está funcionando, ¿verdad? Sus instituciones no están trabajando como un equipo. Hemos platicado con ellos, con las altas autoridades del Estado, ¿verdad? De los diferentes órganos, Ministerio Público. Recuérdense que el Ministerio Público es el ente investigador y el que vela por la ley, ¿verdad? Y los tribunales, ¿verdad? El organismo judicial es el que debe de aplicar y sancionar todo aquel que está cometiendo un delito. El tema de las usurpaciones en Guatemala ha estado en ascendencia, es preocupante. Si hacemos un análisis en base a una matriz de riesgos, ¿verdad? Poniendo una ponderancia de bajo a muy alto, con los diferentes variables, poniendo usurpación e incertidumbre, se está yendo de media a alta. Según región, ya se está yendo a muy alta. Y eso es lo que también le está dando los índices al empresariado en no venir a invertir a Guatemala. Recuérdense que todos los empresarios, no importa su actividad económica, ellos invierten, generan empleos, desarrollan el país, inclusive las comunidades en las áreas rurales tienen su desarrollo económico, pero lamentablemente, como bien lo dijo Jorge, ¿verdad? Estos grupos están dedicándose a destruir, destruir y destruir. Hoy por hoy, pues nosotros hemos denunciado los diferentes grupos que están en contra de la propiedad privada, como el CUC, el CCDA, el Batallón de las Camisas Rojas, que muchos la hemos escuchado, que pertenece al líder César Macías, conocido como el comandante César Montes, ¿verdad? Que actualmente todavía está preso. Estas personas manipulan todo, es un engaño, hasta inclusive hasta en los medios de prensa engañan, ¿verdad? Hoy, recientemente tuve yo el caso de un socio de la asociación donde tiene más de un año su propiedad invadida y pusieron un rótulo enfrente, donde pusieron diciendo de que según el artículo 68 el Estado debe de dar tierras, ¿verdad? Según programas, etcétera, a los campesinos, ¿verdad? Pero como dice el artículo 68 de la Constitución de la República, si me permiten lo voy a leer textualmente, mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado promoverá tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Recuérdense que las tierras que tienen su legítimo dueño no son tierras del Estado. Y ellos son los que manipulan hasta las palabras, las oraciones, los comunicados y confunden al pobre campesino. El campesino es trabajador. Lamentablemente estamos viviendo por un factor muy negativo. La incertidumbre la podemos ver positiva y negativa. En el lado positivo hay oportunidades y en el lado negativo lo vemos en lo económico, porque esto está generando pérdidas millonarias a muchas empresas, empresarios. Y estoy hablando desde el más pequeño hasta el más grande. Neri, no te escuchamos, tenés en off tu micrófono. Sí, nuevamente me pasa. Jorge, usted mencionaba algo bien interesante, que el porcentaje de resoluciones a favor de los propietarios es sumamente baja. ¿Es esto un contubernio real entre las autoridades guatemaltecas, hablemos del Ministerio Público, algunos juzgados, con las ONGs y también con grupos violentos o del crimen organizado? ¿Cuál es su lectura de esto, Jorge? Mire, como todos lo hemos visto a través de los medios, las instituciones están cooptadas, ¿verdad? Existen lucha de poderes internamente y eso no genera de que en Guatemala se respete la propiedad privada y mucho menos que se aplique la ley conforme a su letra, como lo indica, ¿verdad? Nosotros estamos en pie de lucha. Pongamos en el Ministerio Público, en las reiteradas reuniones que hemos tenido de alto nivel, hemos solicitado que se elimine ese instructivo 03-2012 que había dejado Claudia Paz y Paz. Es un instructivo interno, administrativo, en que le da los lineamientos a los fiscales, ¿verdad?, en cómo proceder ante una usurpación, ¿verdad?
hay que negociar con los delincuentes. Nosotros no negociamos con delincuentes porque son delincuentes. Recuérdense que cuando hay un delito de usurpación, hay delitos conexos. Hay de personas o secuestro de personas. Han habido fallecidos. Hay robo, hay hurto, hay destrucción de infraestructura, hay destrucción de plantaciones, también de animales de corral, los matan, robo de madera, o sea, tala ilegal. Estos grupos que andan fuertemente armados, ustedes creen que andan con licencia de portación de armas, hay tráfico de armas. Hemos encontrado en algunas ocasiones, en algunos lugares donde se dieron estos casos, donde hay siembra de ilícitos, marihuana, entre otros, y eso es bien preocupante. El Estado no está funcionando. Y digamos, ya que estamos hablando de este tema, Horst, cuando hay una invasión de una finca, por ejemplo, y el dueño legítimo, estamos hablando de legitimidad, está tratando de recuperar su tierra, ¿cuáles son los pasos que da ante las autoridades para poder recuperar y expulsar a los invasores? Bueno, como primer paso, nosotros siempre hemos recomendado a todo aquel guatemalteco que nos llama y nos pide alguna asesoría o alguna consulta, y les decimos, primero, tengan su certificación de propiedad privada ante el registro de la propiedad, ¿ok? Esos tienen una vigencia de 6 meses. Cuando ya una persona padece de este problema, va a necesitar ese documento para presentarlo junto a la denuncia, para demostrar su legitimidad como propietario. Entonces tiene que tener la documentación al día, ¿verdad? Porque si no va a estar en el corre-corre. Y estos grupos están bien organizados, tienen logística, tienen abogados con afines a sus ideales, ¿verdad? Recuérdense que aquí hay una estafa masiva, le roban al campesino, lo engañan. Hemos sabido casos de que para poder adquirir tierras, ¿verdad? Porque les ofrecen tierras, estos pobres campesinos venden de todo, venden hasta el pobre perrito que tienen, ¿verdad? Y de ahí lo que ellos hacen es que se apuntan en un cuaderno, ¿verdad? Para poder tener el derecho a entrar, ¿verdad? A adquirir una propiedad, porque así con el engaño vienen, ¿verdad? Y ya de último les dicen que para legalizar los papeles y entregarles su título, ¿verdad? Son arriba de 5,000 quetzales. Es variante, pero sí más o menos por ese rango andan, ¿verdad? Y después se desaparecen y el pobre campesino fue estafado. Y en pocas palabras le robaron también su dinero. Entonces, estos grupos tienen que ser perseguidos. Nosotros estamos apoyando unas iniciativas de leyes ante el Congreso de la República, en el cual se tipifica a estos grupos como crimen organizado, para que se pueda rastrear también ese dinero, porque se financian cuando hay elecciones de diversas áreas y posiciones en Guatemala, son utilizados esos dineros, son financiados también por el narcotráfico, ¿verdad? Guatemala, si ustedes miran recientemente las noticias, por todos lados están agarrando plantaciones o agarran a alguna persona que ya está solicitada por Estados Unidos, o sea, es preocupante. A título personal, yo sí estoy diciendo que este es un problema ya de seguridad nacional. ¿Por qué ya es un problema de seguridad nacional? Porque ya va a afectar, no solo la pandemia ha afectado en lo económico, en los negocios en general, sino estas situaciones ya no va a venir la inversión. Tenemos ya unos altos índices de desempleo y esto está generando una presión social en el cual es un caldo de cultivos para estos grupos de absorberlos y poder hacer cualquier delito en Guatemala. Recuérdense que aquí en la ciudad capital ya tenemos el fenómeno pandillas y ellos tienen control de barrios en las áreas marginales, donde propietarios han abandonado también sus casas, que con mucho esfuerzo de poner en bloc y lo tuvieron que abandonar. O sea que es un crimen organizado lo que está detrás de todo esto. Bueno, y digamos, Horst, ya que el tema se puso bien interesante, esto es una película de terror, definitivamente, tal como usted lo está mencionando. Y en todas las películas tenemos actores, los buenos, los malos y los feos. Díganos quiénes son los malos de la película acá en Guatemala, las organizaciones que están empujando todo esto, estas invasiones. Mire, desde el inicio hemos dicho que es el CUC, inclusive está recibiendo alimentos del MAGA. Hemos visto los videos propios de ellos donde les dan los alimentos para dárselos a los invasores para alimentarse. ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? O sea, las autoridades, no sé qué les está pasando, ¿verdad? Pero está el CCCDA, el CUC, el CONIC,
Codeca, que a veces los apoya, hay ONGs y organizaciones internacionales que lo financian, e inclusive nosotros abiertamente le decimos a los señores embajadores de Guatemala que están dando financiamiento para ciertos programas indígenas, campesinos. No estamos en contra de ellos, al contrario, lo que queremos es que los fiscalicen bien, porque el dinero no lo están utilizando como debe de ser. Señores embajadores, fiscalicen, por favor. Bueno, ahí están los actores, los malos de la película. Años de trabajo, una herencia lograda con esfuerzo, tiempo. Realmente no importa cómo se obtuvo una propiedad, Jorge, pero lo que es cierto es que un grupo semiorganizado puede hoy por hoy invadir propiedad privada en cualquier parte de la República, tal como Horst lo menciona. Y tratar de desalojarlos se convierte en una odisea en tribunales que al final puede terminar en la pérdida de la propiedad, en su defecto, en un zafarrancho, en el otro, ¿no? ¿Tiene que ver algo la pobreza o los grupos de presión social y con este modo superandi, Jorge? El problema bueno, de los usuarios está yendo un poquito más allá que nadie se ha imaginado. Esto está afectando ya al sistema bancario, en el cual propietarios y empresarios solicitan un préstamo bancario, ponen en hipoteca su propiedad, ¿verdad? Para poder invertir, desarrollarse, mejorar la economía en el sector y para Guatemala, ¿verdad? Y un banco ahorita, tenemos un caso ya de uno de los socios en el cual él tiene su finca ya más de un año invadida y la misma pues no logra tener esas resoluciones y apoyo de las autoridades competentes. Y por ende ya el banco lo está apretando tanto, como nosotros lo decimos, ya no tiene ni 5 centavos para comprar un chicle. Ese banco, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a querer quitar la tierra, porque la puso en garantía, pero lamentablemente no va a poder porque está usurpada. Entonces, hasta los bancos van a perder la plata. De por sí, el sistema bancario ya está, hizo una evaluación de riesgos en el cual, por regiones, ya no te dan un préstamo porque dicen que es de alto riesgo. Claro, sí. Sí, es que lo que hay que recordar que la propiedad privada es la piedra angular del desarrollo. Sí, y esto las izquierdas no lo entienden así. Pero cuando uno mira a lo largo de la humanidad, sí, cuando uno ve la forma en la que las sociedades han progresado materialmente, intelectualmente e incluso espiritualmente, es sobre la base de la propiedad privada. ¿No? Obviamente la propiedad está vinculada íntimamente con la libertad económica. A mí personalmente, Horst y amigos, no me sorprende lo que está pasando en Guatemala, y menos en un año que ha sucedido al año de la pandemia, ¿no? Al año del estatismo exacerbado con el pretexto de la pandemia, ¿no? Hoy por hoy hay más gente necesitada, efectivamente. La pobreza es el caldo de cultivo, es en realidad el escenario donde mejor se mueven las izquierdas porque encuentran pues esos pseudoargumentos para debilitar aún más la ya escasa institución de la propiedad privada, ¿no? Entonces, el caos que estamos viendo, el caos que nos está transmitiendo de alguna manera Horst, pues nos debe preocupar a todos, estimados amigos que nos escuchan, porque, bueno, efectivamente estamos hablando de bienes inmuebles, ¿sí? Son los bienes que no se pueden mover. Los bienes muebles, a los cuales aludió Horst muy bien, son aquellos bienes que pueden moverse fácilmente, ¿no? Y allí, bueno, nos toca a todos, porque hay una usurpación de la propiedad privada por donde se le vea, ¿no? Los robos, las extorsiones, los secuestros, el caso de, bueno, de estas chiquitas y de estos chicos que recientemente han fallecido, pero el caso también del cierre de las minas, ¿no? La ausencia de propiedad privada en el subsuelo, por ejemplo, es otro gravísimo problema. También el robo que ocurre de propiedad privada a través de los impuestos, una gran cantidad de impuestos excesivos, numerosos, progresivos, que nos usurpan ese esfuerzo, ese trabajo que hemos ganado con el sudor de nuestra frente, ¿no? Entonces, a mí realmente no me sorprende el tema de las invasiones, y no me sorprende que este año sean, pues, un fenómeno aún más intenso,
¿sí? Que se intensifique más este fenómeno, lamentablemente, y que haya impunidad. ¿Ah? La impunidad, esa falta de Estado de Derecho, esa falta de aplicación de la ley, ¿sí? Prácticamente no le importa a entidades como el Ministerio Público, porque están persiguiendo, pues en principio lo que ellos creen es la corrupción, ¿no? Y no se ocupan de lo verdaderamente importante, ¿no? Que es proteger la propiedad privada de los guatemaltecos. A los diputados también prácticamente les importa muy poco el problema, a las cortes, a los jueces también. Realmente es algo que lamentablemente los propietarios hoy por hoy están, bueno, casi que bajo la consigna de hacer ley con su propia mano, y eso es lo peor que pueda estar pasando en Guatemala, ¿no? Porque entonces lo que se genera, pues, es un escenario de violencia y de caos en el cual, pues, generalmente gana el que está mejor armado. Y vemos ahí el lamentable asesinato de don Pedro Viteri, ¿no? Que es lamentable lo que ha sucedido con él, porque vean, estaban usurpando su propiedad y estaban robando aves, ¿sí? Aves no sé si son loros de nuca amarilla, y estaba existiendo pues dentro de su propiedad esta usurpación también, ¿no? Entonces vean hasta dónde lleva esta situación que finalmente nos afecta a todos, principalmente a los más pobres. Yo quiero puntualizar esa parte, ¿no? Porque la propiedad privada, cuando se ejerce en un marco de libertades económicas, de gobiernos limitados a sus funciones de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, es la plataforma para crear riqueza, ¿sí? Es la piedra angular para crear riqueza. Y si los más pobres no se suman a nuestro llamado, ¿no, Horst y amigos, de proteger la propiedad privada, entonces realmente no vamos a poder crear las inversiones, el empleo que tanto necesitan los guatemaltecos, máxime después de un año en el que se ha cerrado casi en su totalidad. Así que, bueno, es para mí eso vital, que entendamos que la propiedad privada debe protegerse y debe potenciarse en el marco de libertades económicas y en el marco de un gobierno limitado. Correcto. Para amplio del tema, ¿qué sectores están siendo afectados? Pues el sector agrícola, los finqueros y empresarios. La misma Universidad San Carlos está con graves problemas. Tiene 2 casos en Palín y en Izabal. La institución armada tiene 4 casos, incluyendo la fábrica de municiones en Cobán, ¿verdad? Aquí en la ciudad capital, que ya estamos viendo nosotros en complejos habitacionales o en barrios marginales, porque las personas de escasos recursos trabajan, pero les están robando, ¿verdad? Así abiertamente lo decimos, le están robando su propiedad, ¿verdad? Es lastimoso, ¿verdad? Nosotros estamos apoyando a todo aquel, ya sea el más pequeñito hasta el más grande, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros decimos, la unión hace la fuerza, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Tenemos que romper esos paradigmas. Primero, entender de que ese es un problema que nos compete a todos y no es individual. Ay, pobrecito Juan o Pedro. No. Esto ya es un problema serio. Yo tuve una oportunidad de dar una plática en el Store, ¿verdad? A un grupo de empresarios, y al finalizar todos me aplaudieron y agradezco los aplausos. Y uno de los invitados se levantó y me dijo, mire, señor, qué bonito platicó, pero yo no tengo problemas. Y le hice solo una pregunta: ¿a qué alta distancia de su propiedad hay una invasión? Y me dijo, a 1,5 kilómetros. Yo le contesté, señor, usted debe estar en serios problemas y no va a poder dormir, porque estos grupos del Store son violentos. El Store está más del 90% invadido. Hay inclusive áreas dentro del casco urbano, que lo hemos informado, que están invadidas y ya tienen hasta un nombre de una aldea, ¿verdad? O sea, es tremendo esta situación. De veras, las autoridades tienen que ponerle más atención a esto si queremos tener un país en desarrollo y que tengamos que tener una certeza jurídica. Jorge, pero hablando ya ahorita empezamos a hablar de un factor que pareciera ser el detonante de todas estas invasiones, y es la pobreza.
Pero recientemente vemos que Venezuela es un país donde hay vastas cantidades de petróleo. Brasil es un país donde hay vastas cantidades de tierra. Guatemala, de hecho, tiene vastas cantidades también de tierra en donde hay oro, pero esto no hace que los países, ni que mucho menos las personas, mejoren su nivel de vida. ¿Qué es lo que hace realmente la riqueza? Sí, bueno, hay que entender que efectivamente los recursos económicos de origen natural no son la riqueza en sí misma, ¿no? Y como bien dices, hay países abundantes en recursos como el petróleo, como el oro, como el níquel, como la plata. Eh, Como hay también países muy pobres en recursos económicos de origen natural, por ejemplo, Botswana, que es un pequeño país al sur del África, del continente africano, es un país que posee muy pocos recursos naturales. La riqueza en realidad se produce a partir de aplicar la función empresarial a los recursos naturales. A partir de aplicar el ingenio humano, las libertades económicas, a partir de aplicar el trabajo y el esfuerzo a esos recursos económicos de origen natural. Entonces, para ello tienes que tener instituciones sólidas, ¿sí? Un gobierno concentrado, enfocado en la seguridad física, en la seguridad jurídica, en la justicia y en obras de infraestructura pública es fundamental, ¿no? Si no cuentas con un gobierno que te ofrezca seguridad para tu vida, para tus bienes inmuebles, para tus bienes muebles, realmente no puedes hacer inversiones de largo plazo porque no hay previsibilidad, ¿sí? Debe haber justicia, un sistema de justicia que pueda dirimir aquellos incumplimientos en los contratos privados, ¿sí? Pueda dirimir esos casos de incumplimiento en los contratos privados. Y un gobierno que gestione adecuadamente, eficientemente, obras de infraestructura pública, ¿no? Carreteras, puentes, aeropuertos, puertos. Bueno, esta es una función son las condiciones, el marco de condiciones bajo el cual el talento, el trabajo, el ingenio, la función empresarial, sea pequeña, mediana o grande, genera la riqueza a partir de los recursos económicos de origen natural. ¿Ya? Por el simple hecho de que en San Rafael Las Flores haya plata, por ejemplo, o por el simple hecho de que en Zipacapa, San Marcos, haya oro, o en el Store haya níquel, el simple hecho de que exista, que hayan esos minerales allí, no implica que haya riqueza, ¿no? Se necesita la función empresarial y se necesita algo muy importante, que es el capital. ¿Sí? Se necesita capital y de ahí deriva el sistema de gobierno y economía que se llama capitalismo, ¿no? Porque debes aplicar fuertes inversiones en tecnología, en innovación, en trabajo, mano de obra, en equipos, para poder transformar esos minerales en minerales que puedan ser comprados por el comercio, por la industria, y poder a partir de ellos fabricar productos, ¿no? Yo invito, por ejemplo, a toda nuestra audiencia que en este momento giren un poco su vista alrededor y van a ver, bueno, el teléfono mismo está hecho de muchos minerales que se han extraído del subsuelo y se han transformado en pequeñas partes y componentes de ese teléfono celular, de ese computador, de esa televisión donde se nos está viendo. Pero para que eso exista, hubo de pasar un proceso de producción, ¿sí? Se necesitó capital, se necesitó una visión empresarial que hay detrás, ¿no? Y por eso es que es importante preservar la propiedad privada de las invasiones, de la expoliación, del robo, del despojo, y que, bueno, lamentablemente esto no ocurre porque tenemos un gobierno, un sistema de gobierno que no tiende a proteger la propiedad privada, ¿no? Que se ha olvidado de proteger ese derecho natural fundamental de los guatemaltecos, lamentablemente, ¿no? Al día de hoy, muchos estamos escuchando ahora la nueva palabrita de estos grupos, tierras ancestrales, ¿verdad? Hay un caso muy polémico que se habló ya a mediados del año pasado, que es Fray Tolomé de las Casas,
¿verdad? Es un lugar bello, y ahora resulta que todos los que están asentados ahí, apareció ya el dueño de toda la finca. Es un serio problema, lo platicamos con las autoridades del organismo judicial y no saben cómo manejar esta problemática, porque ya hay un propietario. Inclusive ya se está volviendo a Quetzaltenango con el mismo problema, ¿verdad? Sí. La palabrita ancestral son aquellos mecanismos de plática, ¿verdad? Para el engaño, ¿verdad? Si no, imagínense que vamos a poner entredicho el registro de la propiedad privada como institución, el documento que te está acreditando a ti como un propietario legítimo, y eso ya no va a tener validez. Por favor, señores, vivimos en un sistema republicano. Por eso mismo nosotros hacemos un llamado a las autoridades a que actúen prontamente. Esto es de carácter urgente. Si queremos un país de desarrollo. Sí, yo quiero acotar ahí porque efectivamente una cosa es el derecho de propiedad como tal y otra cosa es el registro de la propiedad, ¿no? Lamentablemente también funciona muy mal la institución que debe velar por el registro de la propiedad, ¿no? El registro de información catastral, el registro nacional de la propiedad, instituciones que debiesen de ser sólidas, de estar fuertes, de tener claridad en cuanto a qué le pertenece a cada quien. Pero, insisto, lamentablemente el gobierno se desvía de sus funciones principales y fundamentales, se ocupa de muchas funciones que no le corresponden y las que son verdaderamente importantes, pues las relega en importancia y por eso tenemos el caos que tenemos, ¿no? Hay que decir también que en ausencia de un sistema de gobiernos limitados, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, los pobres siguen siendo pobres y se empobrecen cada día más, ¿no? Y entonces es muy fácil capturarles en este engaño que, como bien dice Horst, es una industria. En realidad el tema de las invasiones es una industria que genera plata para un pequeño círculo de ideólogos y de autores materiales, pero en realidad mantiene pobres a las personas, porque fíjense, detrás de este problema de las invasiones, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero subyace siempre el problema de la tierra, ¿no? Y de la distribución de la tierra también. Y a la gente se la compran con ese cuento, lamentablemente. Pero cuando la gente va a los Estados Unidos, se va de mojada, se va de forma ilegal a los Estados Unidos, la gente allá en Texas, allá en California, allá en Washington, en New York, no tiene tierra. O sea, allá no tienen tierra. Y allá sí logran prosperar. Entonces la pregunta es, ¿por qué allá no importa el factor tierra y por qué aquí sí importa el factor tierra? ¿No? Creo que hay las izquierdas capitalizan muy bien la supuesta importancia del factor tierra para la generación de ingresos y el desarrollo del país, ¿no? Ciertamente la tierra es importante, pero hoy por hoy en nuestras economías modernas hay muchos otros giros de negocio, actividades económicas que no requieren de tierra y que podrían ofrecer muchos empleos a los guatemaltecos y a esos guatemaltecos que compran podrían tener mejor empleo, mejor nivel de ingresos, no necesariamente aplicando su esfuerzo, su trabajo al factor tierra, ¿no? No sé qué piensa en torno a eso, Horst. Sí, correcto, así es, lamentablemente, como lo decimos, estos grupos solo se dedican a destruir, con tanto engaño al pobre campesino o a la persona de escasos recursos, porque el de escasos recursos quiere prosperar poco a poco, hace una lucha titánica el día al día. Pongamos en el tema de la minería, los negocios de la minería han dejado un desarrollo no solo en su entorno, sino también hacia otras localidades, ¿verdad? Ahora también estamos viendo el problema de las hidroeléctricas o energía renovable, ¿verdad? Que ya están empezando a tener problemas porque dicen que les están tomando sus tierras ancestrales. O sea, Guatemala es un país con un alto potencial de desarrollo, tiene buenos recursos, tiene buena tierra, ¿verdad? Y se pueden hacer negocios sanos. Y a eso es donde nosotros tenemos que decirles a todos, es un problema que nos atañe a todos y nos tenemos que unir. La unión hace la fuerza.
Claro. Jorge, tenemos algunos comentarios, principalmente tenemos a alguien que estuvo muy activo hoy, don Rubén López Asensio, que no he logrado descifrar muy bien qué ha tratado de decir en algunas partes. Pero, por ejemplo, en esta última parte dice, voy a tratar de ordenar, ¿verdad? Todo el grupo familia, pero me gustaría conocer más, porque las opiniones que ustedes están dando van en contra de nuestras necesidades, contra la clase pobre, con la clase marginada, con la clase desposeída, con la clase necesitada, con la clase de gente que ayer no comió y hoy está esperando que comer. Encuentro que ustedes van en contra de eso y se llaman familia. ¿Qué le responderías a don Rubén López Asensio, Jorge? Don Rubén, bueno, en principio gracias por atender nuestra invitación de escucharnos, ¿no? Bueno, nosotros creemos firmemente en que la propiedad privada beneficia principalmente a los más pobres, estimado Rubén, ¿sí? Porque, vea, si usted expolia, si usted roba, si usted usurpa la propiedad de los ricos, puede ser que los ricos se vuelvan menos ricos sin propiedad. Pero el problema es que si usted no permite que la propiedad privada sea tal cual y sea protegida y sea potenciada a través de las libertades económicas, los pobres nunca van a dejar de ser pobres. Yo lo invito a que nos conozca mejor en el sitio web de familia.gt/activación. Sí, yo lo invito a que nos deje allí sus datos, con mucho gusto nosotros lo podemos llamar y podemos ofrecerle algunos artículos, algunos videos en los cuales explicamos por qué la propiedad privada es la piedra angular del desarrollo, por qué la propiedad privada tiene beneficios para toda la sociedad, pero principalmente para los más pobres, porque nos interesan realmente los menos favorecidos. Es que creemos que la propiedad puede permitirles generar negocios, tener mejores empleos, tener mejores ingresos, mejorar su nivel de vida, mejorar lo que se llama la capacidad de pago, ¿no? El poder de compra. Hoy por hoy los gobiernos nos roban propiedad a través de la moneda, del dinero, ¿sí? Devalúan el dinero y no nos permiten que ese quetzal, que esos 100 quetzalitos que a veces cargamos en la bolsa, pues realmente tengan mayor valor, ¿no? Entonces, estimado Rubén, nosotros para nada, no es que no querramos que los pobres tengan realmente mejores ingresos y mejores condiciones de vida. Es totalmente al revés, es totalmente lo contrario. Lo que pasa es de que lo invitamos a romper esos esquemas y esos paradigmas que le han enseñado probablemente y que le han dicho que la propiedad es solamente para los ricos, ¿no? No, la propiedad es en realidad para los pobres y tenemos que buscar crear un país de propietarios privados, ¿no? Y recuérdese que no solo el que tiene tierra es un propietario. Yo apuesto a que usted tal vez tenga una casa, tenga algunas herramientas para labranza, tenga un celular. Bueno, esa es su propiedad y el gobierno debe de velar porque su propiedad sea realmente protegida y resguardada para que esa propiedad pueda potenciarse, pueda transformar sus condiciones de vida, ¿no? Así que, bueno, invitarlo más bien a que nos conozca y a que nos lea, por favor, porque podríamos dar una mala impresión en este momento, pero en realidad lo que estamos tratando es de invitar a la gente a conocer mejor los principios del liberalismo clásico, ¿no? Y de cómo podemos transformar Guatemala en un país donde haya orden, justicia, libertades y progreso económico para todos. Bien, vamos llegando ya al final de nuestro programa y quisiera que llegáramos ya al cierre. Jorge, usted nos ha mostrado una vista de pájaros, radiografía 3D de todo lo que está sucediendo con nombres y apellidos en esta situación tan difícil que está pasando Guatemala con las invasiones de tierra que nos comenta usted que incluso afecta ya hasta la banca nacional con los problemas con los préstamos. ¿Cuál sería un llamado, Jorge, que usted haría a todos los guatemaltecos, digámoslo de esta manera, porque todos nos afectamos, para
tratar de detener este problema y vivir en armonía en este país. ¿Cuál sería su mensaje? Correcto, muchas gracias. Nosotros le damos un mensaje muy cordial a las autoridades del gobierno y al Estado en general. Señores, pónganle atención a esa problemática que realmente ya rebasó los límites de tolerancia. Ya los empresarios están realmente preocupados en venir y invertir en Guatemala. Guatemala es un país con alto potencial de desarrollo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo actualmente? Tenemos todas esas caravanas, ya vienen ahorita hablando de una caravana de cubanos africanos que van a pasar por Guatemala y que un cierto porcentaje se quedan aquí, varados, ¿verdad? Y cometen algunos delitos por ahí, algunos, pero realmente no salimos del problema. Tenemos que aplicar a la ley, ¿verdad? El que comete el delito, que sea juzgado, y si hizo algo indebido, pues que cumpla como debe de ser, de acuerdo a las resoluciones de los juzgados, ¿verdad? Y por ende, para finalizar, pues invitamos a todos aquellos que están en Guatemala, ¿verdad? A DEPRO, como bien lo decimos, juntos somos fuertes, así como estas personas y estas organizaciones están bien organizadas, nosotros estamos mejor organizados, conocemos la problemática y los invitamos a que se acerquen con nosotros. Nuestro correo electrónico es acdepro@gmail y nuestro teléfono es 3209-0903, ¿verdad? Y estamos a sus respetables órdenes. Muchas gracias. Creo que salió Neri, no sé, por alguna razón, creo que tiene inestable su internet. Pero bueno, efectivamente, Horst, muchísimas gracias por esto que ha compartido con nosotros. Familia es un proyecto político que se propone cambiar el sistema de gobierno y economía actual, efectivamente por uno que proteja, preserve la propiedad de todos los guatemaltecos, que potencie la propiedad privada, porque sobre esa piedra angular será posible que todos podamos mejorar nuestras condiciones de vida y alcancemos un nivel de bienestar, ¿por qué no?, superior al de muchos países hoy de primer mundo, ¿no? Realmente nosotros quisiéramos convertir a Guatemala en un país mejor que Hong Kong, que Singapur, en un país mejor de lo que algún día fue los Estados Unidos o de lo que algún día fue Inglaterra, ¿no? Y sin propiedad privada no lo vamos a lograr, ¿no? Nosotros creemos firmemente en que la propiedad debe de preservarse, debe de potenciarse, pero también creemos en abrir los mercados, en desregular, ¿sí? En derogar todas aquellas leyes que impiden la creación de empleo, la apertura de fábricas, el establecimiento de negocios. Nosotros vemos con mucha esperanza el gran espíritu emprendedor que tienen los guatemaltecos, ¿no? Que se levantan muy temprano y en largas jornadas de trabajo se esfuerzan para producir sus bienes y llevar el plato de comida a su familia. Lamentablemente, el sistema de gobierno y economía bajo el cual vivimos, un sistema estatista en el cual el Estado usurpa, acapara, roba muchas atribuciones, poderes y recursos de los guatemaltecos, pues se dedica a un montón de cosas y desatiende lo que verdaderamente debiese de atender, ¿no? La seguridad, la justicia y la gestión de algunas obras de infraestructura pública. Con un gobierno limitado a esas tres funciones, con mercados realmente libres, en competencia, sin privilegios para nadie, y con un irrestricto respeto a la propiedad privada, sea bienes inmuebles, sea bienes muebles, creemos que podemos progresar materialmente, intelectualmente y espiritualmente, que es lo que queremos, ¿no? Y mantener así unidas nuestras familias y a los matrimonios que hoy por hoy tanto se destruyen, ¿no? No me extrañaría que este año se exacerben las migraciones irregulares y no me extrañaría que también se incrementen los retornos de deportados de forma masiva, ¿no? Porque así están la situación también en Estados Unidos, una economía en total recesión, cada vez hay menos empleos y ahora con este gobierno de corte socialista será peor. Y lamentablemente en Guatemala no generamos las condiciones para que hayan oportunidades para todos, ¿no? Así que familia es eso, es una propuesta de cambio e invitamos a nuestra audiencia a buscarnos a través de esta página que está en pantalla,
familia.gt, pero específicamente en familia.gt/activación, que esa es quizás la página, la forma en la cual nos podemos contactar. Allí nos dejan sus datos, nosotros les contactamos directamente y les planteamos pues este proyecto que busca transformar a Guatemala en una potencia mundial. Así que de parte de familia, estimado Horst, pues nuestro total apoyo, como usted bien dice, unidos hacemos fuerza y creemos firmemente en que hay que aliarnos, pues, porque estas izquierdas, ¿no? Estas izquierdas están muy fuertes y definitivamente solos no vamos a poder. Así que de parte de familia y desde esta plataforma Con la Verdad por Delante, pues muchísimas gracias. Le cedo el micrófono nuevamente a Neri para que... Solo para identificar nuestro número telefónico, es el 32760903 y nuestro correo electrónico para que también nos puedan escribir y conocer también a la asociación, ¿verdad? Es acdepro, acdepro@gmail.com. Y estamos a las respetables órdenes de todos aquellos que estamos aquí en Guatemala y que estamos nosotros para promover, ejercer y proteger el derecho a la propiedad privada. Muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia y gracias al equipo que el día de hoy me entrevistó. Gracias a usted, Horst, por esa valentía de hacerle frente a este problema, que de dicho sea de paso, no se están enfrentando contra hormigas, sino realmente es un problema grande. Están peleando contra gigantes y casi que sin ningún apoyo, solamente solos contra el mundo. Pero bueno, de eso se trata también lo que nosotros hacemos en política. Y bueno, le dejamos a usted esta pieza para que la pueda compartir en sus redes sociales. Le invitamos para que el próximo martes nos acompañe y recuerde siempre entrar a nuestro sitio en internet www.familia.gt para conocer más acerca de nosotros y las propuestas que tenemos para cambiar a Guatemala. No me resta nada más que agradecerte, Jorge David y Hertz, por la compañía. Sigan en sintonía con nosotros el próximo martes, atentos porque tenemos más actividades durante la semana y los esperamos el próximo martes. Cuídense mucho, feliz tarde. Nos vemos, que tengan una feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche y saludos, Horst, hasta la próxima. Gracias, Nelly.